Todos pueden estar allí. Shalom para los hermanos que nos ven luego en YouTube. Bien, hoy vamos a tener varios conceptos para explicar. Primero que todo, pues para que nos ubiquemos espacialmente dónde estamos, ¿no? Ya habíamos hablado la semana anterior de los 7 días de Sukkot, ¿ok? Entonces tendríamos día 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos a punto, aquí, justo en este punto, ya, en el que está terminando el día sexto e inicia el día séptimo y finalmente el día octavo, que es aparte. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era Shmini Atzeretz? Shmini Atzeretz. ¿Ok? Bien. Que espero que estemos. Saludos ahí a los que se están conectando una vez más: Patricia, Lourdes Pérez, Shalom, Morelia. Ahora como que va mejor. Esperemos que se quede ahí. Shalom a todos. Muy bien. Qué bueno que nos acompañen, que no se aburran de las caídas de la red. Ok. Este séptimo día ya lo habíamos anticipado hace bastante tiempo, desde que empezamos a celebrar Yom Teruah, ¿se acuerdan? Luego celebramos Sukkot, Yom Kippurim, perdón, y luego Sukkot. Y este séptimo día ya lo habíamos llamado como la guerra de Gog y Magog, ¿se acuerdan? Así es. La guerra de Gog y Magog. ¿Quiénes son esos? Ahorita lo vamos a hablar. Pero resulta que ya luego, mucho más tarde, y esto es lo importante que nos ubiquemos en la historia, fíjense que es un poco a veces difícil lidiar con la cronología de la historia judía y la historia bíblica. ¿Por qué? Porque resulta que en el siglo I se hacía una ceremonia que se llamaba el Simchat Beit HaShoeva, que era la extracción del agua. El sacerdote bajaba al estanque de Siloé desde el templo, tomaba agua de unas tinajas en unas jarras de plata, la traía al templo y lavaba el altar. Eso se llama Nisuch Mayim y tenía lugar en todos los 7 días de Sukkot. Nisuch Mayim. ¿Ok? Nisuch significa como libación y Mayim es agua, la libación de agua. Es decir, el depósito de agua en el altar para limpiarlo, pero no solamente el altar, sino que también se echaba vino. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí yayin, que es vino. Agua y vino. Agua y vino, vamos a colocar aquí agua más vino. Bien, resulta que ya luego en la historia, cuando esto se derramaba en el altar, se recitaba el Salmo 118, el 116, donde dice: por favor Adonai, sálvanos ahora. ¿Okay? Entonces, Ana, Adonai, Hoshi, Ana, hubo en transmisión. Se paró. Bueno, ahí hay problemas de transmisión de la señal. Bueno, vamos a tratar de iniciar de nuevo el digital. Bueno, entonces, en este séptimo día, que ya se conocía como la guerra de Gog y Magog, también se le llamó después en la historia Hoshana Rabbah. Eso ya yo lo he explicado en otros años anteriores. En el 2016, por ahí estuve viendo, hay un video donde explicaba todo este tema. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que hoy estamos en Shabbat, se está acabando el día de Shabbat, empieza este séptimo que no es Shabbat, y el octavo, o sea, mañana domingo en la noche, aquí empieza otro Shabbat. Aquí hay un Shabbat antes, ¿ok? Que es el que estamos terminando hoy aquí. Este Shabbat se está acabando, empieza el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, acá, y luego mañana domingo, cuando estemos reunidos, al final del día se va a iniciar el octavo día. Dime. ¿Por qué razón le pusieron guerra de Gog y Magog? Va a ver. Resulta que eso obedece a una distribución teológica de la lectura. Por eso muchos hoy se han confundido, porque resulta que creían que hoy se terminaba de leer la Torá. Y mira que todo tiene una lógica, ¿no? Hoy no se lee la parashá normal ni la haftará normal. ¿Sí ves? Se deja para mañana.
hoy no se lee. Hoy simplemente se hace una excepción. Y fíjate tú que la lectura que toca hoy, ¿de qué habla? De Gog y Magog. Y esto viene desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué pasa? Que la razón, la respuesta a lo que tú estás preguntando es por qué se llama así. Hombre, porque hay un desarrollo teológico que no se sabe con ciencia exacta de dónde empezó, desde qué año empezó, pero que ya en la época del Mesías se entendía de esa manera. ¿Ya? El séptimo día con ese El nombre. séptimo día con ese nombre, la guerra de Gog y Magog. Pero son nombres geográficos. Sí, sí, igual ahora vamos a explicar, porque de hecho en Ezequiel se va explicando, ¿verdad? Gog en tierra de Magog. Entonces nosotros siempre hemos hablado de Gog y Magog como si fueran dos personajes, pero en realidad es el rey Gog en la tierra de Magog, que son, ¿ya? ¿Me van a entender? Entonces, este séptimo día tiene dos nombres, la guerra de Gog y Magog y Hoshana Rabbah. ¿Por qué se le llamó así guerra de Gog y Magog? Por la Haftarah, por la lectura de hoy, ¿ya? Que se encuentra en donde, en Ezequiel capítulo 38, desde el versículo, vamos a leer desde el 18, desde el 17, vamos a leerlo, sí. No, Ezequiel. Ezequiel 38. Sí, vamos a leer. 18. Sí. Vamos a leer desde el 16. 38, 16. ¿Ok? Dice: y tú subirás contra mi pueblo Israel a Canaán para cubrir la tierra. En la posteridad de los días será, ¿verdad? Tú serás. Y yo te traeré contra mi tierra para conocer los gentiles, para que me conozcan a mí en mi santidad a través de ti, a los ojos de ¿quién? De Gog. Fíjate tú, vamos a entender. El profeta Ezequiel es un profeta que está cautivo en Babilonia, está corriendo el año 586 aproximadamente, porque él se lo han llevado antes, ya está en Babilonia, puede que haya pasado un poco más. Está en plena cautividad y él comienza a recibir todas estas visiones. Está fuera de Israel, ¿ah? Eso es llamativo. Todos los demás profetas profetizaron dentro de Israel, pero lo que es Ezequiel y Daniel fueron fuera de Israel, y eso llama mucho la atención. Entonces, repasemos lo que dice: y tú subirás contra mi pueblo Israel a Canaán, a cubrir la tierra en la posteridad de los días. ¿Ya? Cubrir la tierra en la posteridad de los días estarás. Ojo, palabra clave. ¿Lo dice así su traducción? No, será al cabo de los días. No. Dice: tú estarás al final de los días, y yo te traeré contra mi tierra para conocer los gentiles a mí en mi santidad a través de ti, a los ojos de ellos, Gog. Luego dice el 17: así dijo Adonai Elohim: ¿acaso eres tú aquel, verdad, que hablé en los días antiguos en manos de mis siervos los profetas de Israel, los profetas en aquellos días de años, de traerte contra ellos? Fíjate que aquí ya está hablando una cosa ancestral prácticamente. Dice: eres tú aquel que de tiempos antiguos ya los profetas de Israel habían hablado que yo te iba a traer contra ellos. O sea que ya los profetas de Israel, cuando eran llamados, eran conscientes que iban a ser presa de la persecución de un personaje siniestro. Piensen ustedes. Que se llama Gog. Que se llama Gog. Gog. Ya. ¿Está claro, no? Sí, sí. Bien. Vamos en otro. Sigamos. Y será en aquel día, en el día de venir Gog contra el suelo de Israel, ¿ya? Contra el suelo de Israel, dicho de Adonai Elohim, dice: subirá mi indignación en mi nariz. Subirá mi indignación en mi nariz. Ya hemos hablado anteriormente de lo que simboliza la nariz, que es la presencia de Hashem corpórea en los asuntos, su presencia personal, no delegada. Dice que en el día de venir Gog contra mi pueblo Israel, ¿cierto?
contra la tierra de Israel. Llama mucho la atención aquí algo que les voy a tratar de mostrar. Y es que allí utiliza la expresión Admat Israel. No utiliza Eretz Israel. Ya se imaginan, ¿verdad? Esta palabra Adamá, esto se pronuncia Admat Israel. Resulta que esto ya tiene connotaciones católicas muy profundas, porque no usa Eretz Israel, no está hablando de la tierra de Israel como el país del Medio Oriente, sino que está hablando del concepto del suelo de Israel. El suelo, la palabra Adamá es la que se utilizó en Génesis, ¿se acuerdan? Cuando habíamos hablado que Dios había separado una porción de la tierra para plantar el jardín del Edén. Hagan de cuenta que es, como yo lo explicaba en su momento, que esto es la tierra y luego la Adamá es una subsección de allí, un área, una región de la tierra. Vamos a colocar aquí tierra y aquí colocamos Adamá. La tierra del planeta. No, haz de cuenta, supongamos que tienes el universo, una región del universo, ¿ya? Entonces en este caso estamos hablando de la tierra como todo el universo conocido, visible para nosotros, y la Adamá es esa sección santa que Dios seleccionó para sí. ¿Te acuerdas? Donde estaba plantado el Gan Eden, el jardín del Eden, etcétera? Bueno, entonces no dice Eretz Israel, sino Admat Israel, el suelo de Israel, que va más allá del concepto del país o de la tierra de Israel de Canaán. ¿Okay? Y mira lo que dice, o sea que esto ya tiene unos matices espirituales muy profundos. Y está hablando de un personaje específico. En el día aquel de venir Gog, vamos a anotarlo acá, va a venir Gog, contra la Adamá de Israel, contra el suelo de Israel. No está hablando del país, está hablando de la fuente. La Adamá se percibe en hebreo como la fuente de donde surge, donde hay fertilidad, donde crecen las plantas, donde hay vida. A eso se llama Adamá. ¿Ya? Entonces luego dice: subirá mi indignación en mi nariz y en mi quinaá, la palabra que sale ahí es la palabra celo, y en mi celo, en el fuego de mi furor, de lo que es el exceso, yo hablaré, sino que en aquel día será un gran temblor sobre la que Admat Israel. Vuelve a hablar del concepto de Admat Israel, ¿ok? Y temblarán delante de mí los peces del mar, y aquí es donde Ezequiel se torna todo apocalíptico, ¿ya? Porque si tú no estás ubicado en qué significa estos animales, por qué menciona los animales allí. Yo hace varios años había explicado que la alusión a los animales es una forma retórica o literaria de referirse a las naciones. Esto se vive teniendo. Yo creo que lo voy a transmitir hoy porque... Sí. Vamos a ver. Ahí. Vamos a dejarlo quieto. Bueno, entonces resulta que la alusión a los animales es una alusión indirecta ¿a qué? A las naciones. Entonces cuando habla de los peces del mar, ya tú sabes que son las naciones marítimas. Cuando dice el ave del cielo, se refiere a las naciones que tenían ejércitos poderosos que eran capaces de atravesar continentes. ¿Ya? Porque por ejemplo dice allá en Deuteronomio: el Señor traerá contra ti una nación poderosa, nación que vuele como el águila. Del otro lado del cielo era el Imperio Romano. ¿Ya? Entonces las aves del cielo son los gentiles, ¿ya? Pero con capacidad militar transcontinental, digamos así, de hacer grandes avances. ¿Sí me hago entender? Son las naciones marítimas, pero son gentiles. O sea, todos estos son gentiles: los peces, las aves y los animales. Pero lo está describiendo indirecta o retóricamente a través de animalitos. Entonces, si un pueblo marítimo, supongamos los fenicios, que era una potencia marítima en el Mediterráneo, bueno, esos son los peces del mar.
Ya, los que eran capaces de hacer grandes recorridos de tierra, digamos los babilónicos, ¿Sabes? Sí. claro, entonces eso eran las aves del cielo. La bestia del campo. Ya, y las bestias del campo eran los que estaban ahí, en la tierra de Israel, los propios cananeos, los propios invasores que estaban ahí. ¿Ya? Fíjate tú, porque el campo es concebido como Israel. Como Israel, exacto. ¿Ya? Entonces las bestias del campo son los animales que están allí, que viven allí, pero que no son de allí. No son de ellos. Dice que la serpiente que se arrastra sobre la tierra, la dama. Vamos a revisarlo. Dice, ya no dice serpiente, dice, y temblarán delante de mí los peces del mar, las aves del cielo, el ser viviente del campo y todo, ahí no dice serpiente, dice todo remes, es la palabra que se utiliza para el ganado, es decir, los animales mansos. ¿Ya? De hecho, yo había explicado en algún momento que la palabra remes es la que se refiere a todos los animales que son domésticos y comestibles. Fíjate tú, ¿quiénes serían el remes aquí? Los hijos de Israel. ¿Ya? No, ajá, que son comestibles. ¿Sí me entiendes? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre bestia del campo y remes de la Adamá? Fíjate tú que menciona Adamá. Dice, y todo remes que se pasea sobre la Adamá. No se arrastra. No es arrastra. Dice serpiente, se arrastra. No, ahí no dice ni serpiente ni se arrastra. ¿Ok? Voy a explicarlo acá una vez más para todos. Ya puedo borrar aquí esto, ¿verdad? Sí. Bien. Presta mucha atención porque si eso no se corrige, van a salir cosas aberrantes en la Biblia. Si eso no se corrige, porque esa misma expresión remes, romes, es la que sale en Génesis 9, cuando Dios le dice, mira que ustedes pueden comer todo remes. O sea, que dijera todo lo que se mueva. Busquen Génesis 9 para que lo vean, por favor. Eso es terrible. Yo no sé cómo son capaces de poner algo así en la traducción. Génesis 9, vamos a revisarlo. Sale la misma palabra. Mire, en el 3, léanlo. Todo lo que se mueve, que es vivo, os será para mantenimiento, así como la verdura de hierba, os lo he dado todo. O sea, los chinos tienen la razón. Todo ¿Cierto? se mueve. Todo lo que se mueve, hermano, y dice todo lo que se mueve. ¿Ah? Y en hebreo dice todo remes. Ah, pero entonces ahí ponen lo que se mueve y acá ponen serpiente. O sea, Claro. Qué locura. claro Porque que es que pasa que dice que la raíz primaria propiamente es deslizarse. sí, pero no tiene, claro, pero no es deslizarse como raptar o reptar o como la serpiente o algo, sino que tiene que ver con el pasearse los animales. ¿Ok? Pasearse. Sí, el pasearse los animales. Pasearse. ¿Ya? Puede ser cuadrúpedo o Sí, correcto, puede ser las peces también. Los peces también son remes. Por eso les voy a explicar aquí que la palabra remes designa al grupo de animales que son comestibles. Remes tiene que ver con el ganado o animales comestibles en general. Ya. Por ejemplo, como para no tener que andar diciendo, no, que los peces sin escamas, que los animales que Ya. hombre, remes, ya tú sabes que son todos los animales de esos juntos. Ya. ¿Sí me hago entender? Tanto de peces, de aves y como cuadrúpedos. Es correcto. Todo lo que sea comestible Es un es remes. un remes. Por eso es que dice, les he dado todos remes para comer. Para comer. Pero algo. Ahí traducen para- Pero ahí ponen todo lo que se mueva, o será para alimento. Pero remes en sí, ¿qué significa? Es que el verbo ramás es eso, moverse, pasear, moverse lentamente, ¿ok? Sino que en ciertos contextos lo han querido tomar como si eso fuera reptar, como la serpiente y todo lo demás. Sí, aquí dice moverse con pasos cortos. Eso, correcto. Pero entonces él añade o escurrirse, arrastrar, corretear, Claro. mover. Sí, porque no entiende, claro, porque como no entiende que se está refiriendo a una variedad, una pluralidad de animales, que no necesariamente son cuadrúpedos todos, ni que todos vuelan, ni que tal, normal, pues por eso va a sonar tan extraño, ¿no? Entonces repito,
Ahí en Ezequiel, volvamos a Ezequiel, en el 37:19, perdón, el 20, estamos en el 20, 38:20, no dice serpiente, vamos a ir, temblarán delante de mí los peces del mar, el ave del cielo, el ser viviente del campo y todo el remes que se pasea sobre la Adamá. Fíjate, repite Harromesh. Correcto. ¿Por qué? Porque está usando el verbo. Todo el remes que se pasea sobre la Adamá. O sea, que hay animales que son remes y hay animales que no son remes. Es correcto, muy bien. Sencillo. Está claro, ¿no? Los remes son los que se comen y los que no son remes los que no se comen. Y mira que va a traer a Hashem, ¿qué cosa? Su indignación, subirá sobre su nariz su indignación, inclusive sobre el remes que se pasea sobre la tierra, sobre el suelo. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos aquí un conjunto alegórico o de metáfora en Ezequiel 38:20, porque van a temblar las naciones marítimas, las naciones imperialistas, digámoslo así, que son las aves del cielo, ¿ya? Las naciones que viven allí van a invadir la tierra de Israel, e inclusive los propios hijos de Israel. Entonces luego menciona, y sobre el Adán, es decir, en general, este último es la expresión De todo. Es decir, todo Adán. Es decir, todo Adán. Eso. ¿Sí ves cómo se lee? ¿Ah? Fíjate tú, maravilloso. Del suelo. Es correcto. Está claro. El suelo fue tomado. Mire, voy a repetirlo porque pronto no todos los hermanos, ahora que se ha medio conectado ahí, espero que se mantenga. Voy a repetirlo, en el 38:20 menciona, va a subir mi indignación contra los peces del agua, contra las aves del cielo, contra las bestias del campo, contra el remes que está en la tierra, es decir, contra todo Adán. ¿Está claro? Entonces el último es la concreción de todos los anteriores. Pero si tú lees y sobre Adán y sobre todo hombre, entonces te queda bueno, ¿y entonces qué son esos animales? ¿Qué culpa tienen los animales de la indignación de Dios? ¿Qué habrán hecho los animales? No, es una alusión a los gentiles, ¿de acuerdo? Y luego involucra inclusive a los propios israelitas, sobre cualquiera vaina. Sigamos. Dice que esté sobre el rostro de Adamá, serán destruidas las montañas y caerán los que, las escalinatas, ¿cierto? Madregón son las escalinatas. Y toda muralla a la tierra caerá. Vamos a entender la figura retórica que hay aquí. Antes hemos explicado que montaña es sinónimo de qué o alusión de doctrina. ¿Ya? En el lenguaje hebreo, en la psicología hebrea, dice que la montaña, por lo que pasó en el monte Sinaí, en la literatura quedó como un símbolo de la doctrina. Entonces el profeta dice, voy a destruir toda la montaña, significa todo culto idolátrico o todo sistema religioso. ¿Sí ves? Mira la figura metafórica tan impresionante. Tú lees eso y no te lo imaginas, destruir las montañas. ¿Será que Dios en verdad va a destruir su creación por causa de unos insensatos? ¿Ya? No. Contrario. Precisamente el error. El error, ¿cierto? Y se caerán las montañas y caerán las escalinatas, es decir, todo lo que es templo, ¿ya? La escalinata es todo lo que es templo. Todo lo que el hombre ha edificado. ¿Por qué? Mírate que es una alusión a la religión, las escalinatas, porque de hecho la palabra religión viene en latín religare, que es atarse de nuevo. ¿Ya? Es decir, el hombre trata de atarse de nuevo a Dios y construye escaleras hacia el cielo, ¿ya? Como pasó con la Torre de Babel y todo. Entonces dice, voy a destruir montañas y escalinatas, ¿ya? Y toda muralla, es decir, cualquier otro sistema que quiera blindarse ante mí, ¿ya? O resistirse, todo eso se va a destruir. Toda justicia humana. Es correcto, ¿ya? Toda justicia que haya ignorado la mía y tras establecer la suya propia. Fíjate, esto es profundo, ¿no? El lenguaje que está codificado. Luego dice el 21, y llamaré contra él, o sea, contra Gog, a todos mis qué. Entonces repito, ahí en Ezequiel, volvamos a Ezequiel, en el 37:19. ¿A todos mis qué?
Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Correcto. Y llamaré contra él a todas mis montañas la espada. Déjenme ver una nota de comentario aquí. Arada Foro. Sí, está bien. Sigamos. Dicho de Adonai Elohim: la espada del hombre contra su hermano estará. Dice el 22. Y yo entraré en juicio con él, con deber y con sangre. Deber es una de las plagas que hubo en Egipto. Deber se entiende como la mezcla de fieras voraces. ¿Cuáles serían los montes aquí en el 21? Mis montes. Por eso dice, yo invocaré contra él por todos mis montes, ¿okay? Por todos los lugares en los que su doctrina ha sido enseñada. Los montes son los profetas, ¿ya? Por todos mis montes, es decir, en honor a todos los que han profetizado en mi nombre, lo va a traer como testimonio contra él. Porque mira que él empieza hablando lo que hizo contra los profetas en el versículo 17. Entonces los profetas de Israel son las montañas en esta alegoría que él está tratando. ¿Ok? Dice, y yo entré en juicio con él con plaga de bestias, con sangre, con lluvia inundante y con piedras de ¿qué? Granizo. De granizo, pero con fuego. Y de azufre haré llover sobre él y sobre todos los que están con él y sobre los pueblos muchos que están con él. Fíjate que esto que está describiendo aquí el profeta es la guerra de Gog y Magog que ahorita les mencionaba. ¿Ok? Es la guerra de Gog. Gog, ¿quién en este caso está representando al mismísimo enemigo de Dios? Dime. Dime. ¿Esto en qué lugar del tiempo se da? Justo como estamos viendo la maqueta, Ya está. estamos viendo la maqueta y estos 7 días de Sukkot, ¿ok? Nos están representando desde lo que es la resurrección nuestra y la transformación nuestra entre los muertos hasta el 8º día, que es la venida de Mashiach. Mono marinero. ¿Ya? Y mírate tú cómo empieza el profeta diciendo cuándo va a ocurrir eso. Dice que en la posteridad de los días. ¿Ya? La posteridad de los días es el periodo que ha transcurrido desde que vino el Mesías hasta su regreso. O sea que eso viene de atrás y termina aquí. A esto es lo que se llama posteridad de los días. O sea que continuamente estamos peleando con Gog. Correcto. Pero llega un momento definitivo aquí en el que ya han ocurrido los sellos, las trompetas, todas estas cosas que de hecho cuando estudiamos Apocalipsis, ¿se acuerdan que habíamos quedado en que estábamos en el quinto? ¿Se acuerdan? Quinto sello con trompeta y todo, ¿se acuerdan de eso? Que ya prácticamente viene la número 6 y listo. O sea, estamos prácticamente a un sello o a una trompeta de que todo esto se acabe. Así es. De acuerdo a la cronología y el fluir de la historia. Eso ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto es la posteridad de los días desde que vino Mashiach, primera venida, vamos a colocar aquí, primera venida, ¿cierto? Y la segunda venida. En ese recorrido, puntualmente comprendido entre nuestra resurrección y transformación hasta el retorno, en esta sección es lo que he insistido mucho y pues me han pedido que haga un estudio sobre lo que se suele llamar el milenio, ¿ya? Porque dicen que Satanás será atado 1000 años y luego saldrá a engañar a las naciones y las juntará para la guerra. Vamos a leerlo en Apocalipsis para irlo conectando enseguida. De Gog y Magog. Sí, es la guerra, es el capítulo 21, ¿no? Apocalipsis. Bueno, el 20 creo que es. ¿Quién lo tiene? 27. ¿Cómo dice? Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a los gentiles que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Correcto. Pero fíjate tú que en Apocalipsis está definiendo a Gog y Magog como los gentiles. Claro.
define a God y Magog como Sí. gentiles, no es un personaje. Sí, pero igual ellos no se van a mandar solos o No, no se lógico. van a confabular solos, sino que van a tener definitivamente a alguien que les va a liderar. Por eso esto equivale mucho a lo que dice en el libro de Job, que dice que iban los hijos, que ahí aprovecho y lo aclaro, ¿no? En Job 2 dice, entonces se presentaron los hijos de Dios, traducen así, y entre ellos iba Satanás, Ajá. como si Satanás se estuviera escondiendo entre la multitud o algo así. Y resulta que esa misma construcción es la que sale en Génesis, cuando dice que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres, y hemos de entender que la expresión Benei Ha Elohim, entiéndase por favor y corríjase, Benei Ha Elohim, entiéndase que los discípulos del otro Elohim. ¿Ok? ¿Quién es el otro Elohim? Satanás. ¿Sí van a entender? Entonces, claro, no es lo mismo decir los hijos de Dios a decir los discípulos del otro Elohim. Entonces tú te das cuenta que no es que los hijos de Dios iban allí a presentarse y Satanás como que se coló. No, es que Satanás ha copiado el mismo modelo de Dios, que tiene un campamento y el tabernáculo está en el centro. Entonces cuando dice que Satanás iba en medio de ellos, es que es el que manda. ¿Ya? No va en medio de ellos como un colado. Como un colado. No, es que Dios era el que mandaba desde el centro, alrededor del campamento. Cuando dice que Satanás iba en medio de ellos, es esto. O sea, que el campamento de sus discípulos iba alrededor de él. Porque es la misma expresión, él estaba en medio de ellos. ¿Qué significa? Sí, pero no es que se fuera colando entre la fila. Ajá, ¿Sí me van a entender? Sí, que es lo que Que la mayoría cree eso, ¿no? Entonces como que Satanás entraba al cielo colado. ¿Ya? Y claro, eso no tiene ningún sentido que sea de esa manera. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que por eso es importantísimo, digamos, captar cada matiz de la literatura apocalíptica que ya hemos estado estudiando, ¿cierto? Para ir ubicándonos dentro de este lenguaje. Entonces, ¿qué dice a continuación? Mira que entonces el verso 22 dice que y de los muchos pueblos que estaban con él, y Apocalipsis 20 nos dice que sí, efectivamente, pasado este rango de tiempo que está simbolizado en la fiesta de Sukkot, al final Satanás iba a ser liberado y entonces iba a ir a captar otra vez seguidores. ¿Ok? Entonces eso es un modelo que se va a repetir, que se va a estar repitiendo, como vimos en Apocalipsis, que es una repetición continua, pero en mayor proporción cada vez más, hasta que ya termine esto con la guerra definitiva. ¿Ok? Que bueno, no se debería llamar ni guerra, sino confrontación. ¿Qué dice el 23? Dice, y yo me mostraré grande, y yo me mostraré santo, y yo dejaré saber a los ojos de muchos gentiles, y conocerán que yo soy Hashem. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes son esos muchos gentiles? Hombre, los animalitos que ha mencionado antes. El pez, que el ave, que la bestia, que el otro. Eso es los muchos gentiles. ¿Ok? Entonces dice el 39. Pero tú, Ben Adán, y tú, hijo de Adán, profetiza sobre Gog o contra Gog y dirás, miren, vamos a entender ahora el secreto de lo que es Gog, y dirás, así dijo Adonai Elohim, heme aquí contra ti Gog, nací, ¿verdad? O sea, eminencia, cabeza de Meshech y Tubal. Vamos a, esto nos está mandando al Génesis. Váyanse a Génesis 10, por allá por favor. Entonces Gog es cabeza de Meshech y Tubal. ¿Ok? Son naciones que se unieron, ¿verdad? Claro, pero vamos a ver de dónde vienen Meshech y Tubal. De Jafet. De Jafet, muy bien. Ahora, vamos a intentar. No sé. ¿Está claro? 10-2. En el 10.2.
los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabal, Tubal, Mesec y Gires. Vamos a ver si va en vivo otra vez. Parece que ahí está corriendo. Vamos a ver. Muy bien. God es cabeza, dice ahí, eminencia de Meshech y Tubal. ¿Y qué dice aquí? A continuación en 2. Y yo te llevaré cautivo y te saquearé y te haré subir de los confines del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Mírate. Fíjate qué curioso esto. Haz de cuenta que esto tiene que ver mucho como cuando alguien, un delincuente, te está como que frecuentando y te vive amenazando y oye que no sé qué, que tal, que lo otro, y te vive amenazando hasta que llega el día en el que tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y le pones una carnada y lo traes hasta a tu propio territorio. ¿Ya? Cuando ya está en tu territorio está perdido. ¿Qué está diciendo aquí? Que desde el norte, Gog, de hecho si tú vas al mapa, estas naciones que mencionan allí quedaban casi todas en lo que es realmente Turquía. Todo lo que es Turquía, ahí pues se suele ubicar lo que es Tubal, Meshech, algunos dicen que eran algunas costas de Grecia, geográficamente hablando. Pero ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra lo que está simbolizado a través de esas naciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que lo va a traer desde los confines del norte, entiéndase, en lugar del norte, aquello que está escondido. O sea, lo va a traer de las guaridas. El norte representa lo escondido en la Biblia. ¿Ok? Dice, Él extiende el norte sobre vacío, significa el universo que no es visible, ¿ya? Lo pone y tú no lo puedes ver, está escondido, ¿ya? La fuerza de gravedad, todas estas cosas. Entonces dice, yo te traeré a los confines del norte y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Y qué dice el 3? Y yo golpearé tu arco de tu mano izquierda y tus flechas de tu mano derecha las haré caer. Claro, porque normalmente estaba siempre amenazando, apuntando. Justamente la flecha o el arco representa una de las primeras armas primitivas de cero combate cuerpo a cuerpo. Porque si tú te fijas, los primeros que inventaron el arco para la guerra fueron los asirios y los griegos. ¿Ya? El arco fue un avance militar impresionante porque antes era a machete o a espada, cuerpo a cuerpo, con jabalinas, y era una confrontación, pero el arco significa que tú estás de lejos, tiras la flecha, causas daño, pero estás a distancia con capacidad de escape. En cambio, en la espada, que era el combate primitivo, pues tú no te escapabas, o ahí salías cercenado o muerto, ¿cierto? Pero fíjate que dice, yo quebraré tu arco y tu espada. Tu arco de tu mano izquierda y tu flecha, arco y flecha. Tu arco de tu mano izquierda y tus flechas de tu mano derecha. Imagínense ustedes. Impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, creo que está transmitiendo bien, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ver, ojalá se mantenga así, Dios permita. Y continuamos. Ok. Entonces estamos viendo que lo va a traer desde donde está escondido hacia la tierra de Israel, hacia las montañas de Israel, y golpeará todo esto. ¿Qué dice a continuación? Y dice el verso 4, sobre las montañas de Israel caerás tú y todos tus cómplices y los pueblos que están contigo para ser presa de los pájaros y de toda ave alada y de los animales del campo te daré por alimento. Y miren que eso lo dice Apocalipsis también. Dice, vengan aves del cielo a comer carnes de poderosos, carnes de reyes y de príncipes, de todo esto. Eso dice Apocalipsis, no sé si alguno de los hermanos lo puede buscar. La cena de la boda del Cordero. Es correcto, mírate tú. Ahí está. ¿Y cuáles son las bodas del Cordero? El octavo día que habíamos mencionado. ¿Sí ves? Esto que está profetizando Ezequiel es plano para el entendimiento de Apocalipsis, porque te está mostrando con mucha anticipación una serie de eventos
que en otro lugar de la Biblia no te lo ha dicho jamás. 19:17. Léalo, hermano, por favor. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí está, correcto. Eso lo está diciendo aquí Ezequiel. Fíjate tú. ¿Ya? Está claro, ¿no? La conexión. Sí. Gracias. Clarísimo, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo? Los maestros de Israel serían ahí 10. Otra vez más los profetas. Todo lo que es montaña, repito, indica la doctrina, y en este caso los montes de Israel son toda la profecía que Dios entregó a través de sus siervos los profetas, porque es que así empezó el capítulo. Si tú, repito, te remito al 38:17, ahí te menciona los profetas de Israel. Por mano de mis siervos los profetas de Israel, los profetas que en tiempos antiguos ya venían hablando de ti. A todos esos testimonios yo los voy a traer, y yo te voy a traer para que en esas montañas se cumpla todo lo que los siervos profetas habían anunciado. ¿Está claro, no? ¿Se entiende la lógica? ¿Cómo vamos? Bien. Ahora que dice a continuación el 5: sobre el rostro del campo caerás, porque yo lo he hablado, dicho de Adonai. Fuerte, ¿no? Una sentencia. O sea, Satanás tiene su tiempo contado. Ahí te está diciendo, sobre el rostro del campo caerás. Se lo está diciendo Gog. Entonces, la cosa no es literalmente contra Gog. Es lo que representó Gog en su momento geográfico, porque de hecho queda al norte de Israel, si se ubican. Mira cómo es Dios de pedagógico. Digamos que aquí queda el territorio sirio, aquí queda el Líbano, y aquí viene Israel. Así. Y justamente el territorio de Tubal, de Meshech, viene del norte. Si tú trazas una línea en este sentido, te vas a dar cuenta que efectivamente todo lo que era el norte, literalmente a nivel geográfico, quedaba allí. Pero utiliza la retórica, como hablamos de los peces, de las aves, para enseñarte que no te vayas a fijar en la geografía, porque mucha gente, me acuerdo yo, por mucho tiempo, como menciona el norte, entonces ponía una brújula y claro, no se fijaban ni en Turquía ni nada, no, al norte queda Rusia, ¿cierto? No, que Rusia, que la Unión Soviética, que eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver por allí. Todo esto es espiritual, es un lenguaje metafórico que lo utiliza desde la realidad, pero que te invita a que te ubiques de qué está hablando. Diga, hermano. Y en el contexto está especificando quiénes son los del norte. Correcto. Está diciendo, pero entonces no te vas a venir a fijar geográficamente en Tubal y en Meshech, porque hasta ahí llegó la profecía. No existe ¿Ya? Y hoy no existen tampoco. Pobres aldeas de Turquía que vivan ahí, en esos pueblecitos por ahí, son más pobres, hermano. ¿Ya? ¿Qué armamento, qué militares van a tener unas aldeas de gente que vive de cultivar papa por ahí? Parecen boyacenses así de campo, ¿ya? ¿Qué violento va a ser un boyacense? ¿Ya? De coger y armas y carrotanques y esas cosas. Esa gente de campo. Pero te tienes que ver lo que simbolizó más bien a nivel cultico, ya, todo el tema idolátrico, todo el tema, claro, porque en toda Asia, ¿quién era la reina de toda Asia? La Diana de los Efesios. Pero si vamos al tiempo antiguo, antes que apareciese Diana de los Efesios, ya venía de Babilonia, del norte de acá, que también es el norte en Babilonia, todo el culto de Asherah y de Ashtoret y de Esther, Ishtar y de todas estas diosas. Entonces, si tú te fijas un poco más allá, esto es una guerra espiritual en la que se ha pretendido, de hecho algunos científicos, entre comillas, le quieren endosar a Dios una esposa. ¿Sí han visto en esta serie de Nat Geo y Discovery Channel? ¿Ya? Que es que los hebreos eran machistas, pero la esposa de Dios, de Jehová, como dicen ellos, era Ishtar, Ashtoret. Pero claro, los hebreos se apoderaron de la religión de Canaán y como eran machistas, quitaron a diosa esa. ¿Ya? Y tú te das cuenta, muchos de los cultos que están resurgiendo hoy son matriarcales.
¿Ya? De hecho, hay unos grupos mesiánicos, si no estoy mal, que como Ruach es una palabra Femenina. que es femenina, entonces dicen que es el esposo. Qué complicado, ¿no? Eso hay bastante gente que está relegando. Mucho daño que está haciendo el enemigo allí a diestra y siniestra. Entonces dicen la Ruach. La Rúa. ¿Qué tal? Muy bien. Ahí se cayó otra vez eso. Bueno, sigamos. Ha sido complicado. Sigamos. Entonces dice: y yo enviaré fuego contra Magog y contra los habitantes de las islas que habitan seguramente, y conocerán que yo soy Hashem. Al nombre de mi santidad yo daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y no profanaré el nombre de mi santidad más. Y conocerán los gentiles que yo, Hashem, soy el santo en Israel. Soy santo en Israel. Qué hermoso esto. Dios no es santo en la India, no es santo en Grecia, no es santo en África, sino que en Israel, en su pueblo. Y no estoy hablando del Estado de Israel, estoy hablando de su pueblo, en medio de los pueblos. Porque por eso es que está hablando la palabra Adamá, que es suelo. Nosotros somos el suelo. Hemos surgido. Correcto, nosotros somos el suelo, no el Estado, no el país. Somos nosotros ese territorio fértil que ha sido regado por Él, ¿no? Maravilloso. ¿Qué dice a continuación? He aquí, viene y llegará a existir, dicho de Adonai, Elohim, aquel día en el cual hablé, y saldrán los habitantes de la ciudad de Israel, y que dice, incinerarán, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Quemarán, sí. Y quemarán y harán añicos, ¿verdad? Con lo que es la rueca y el escudo, y la lanza y el arco, y con la flecha, y con hasta el bastón de la mano, y con la honda. Y que dice, y erradicarán contra ellos con fuego 7 años. Ahí está, 7 años. Ojo. Sheva Shanim. Y no levantarán los árboles del campo, no llevarán los árboles del campo, y no cortarán de los bosques, porque con rueca arderán fuego y despojarán a los despojos de ellos, y luego les extraerán todas sus pertenencias, dicho de Adonai Elohim. Es decir, aquí viene una reivindicación de lo que antes Gog había hecho contra Israel. ¿Ya? Es como, les voy a explicar lo que está pasando aquí. Ponle tú que para capturar a un delincuente te utilizan a ti de carnada, ¿ya? Israel es la carnada, ¿de acuerdo? El delincuente que solamente piensa en hacer daño no se resiste, y por eso dice: yo te traeré a los montes de Israel. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Cuando el enemigo, el delincuente, cae en la trampa, en el dispositivo que se le ha diseñado, es capaz de poder llegar a hacerle algún tipo de maltrato o hacer pasar un mal rato a la carnada, pero es que para eso mismo fue diseñado. Y ya la carnada sabe lo que puede pasar. Ya la carnada ha estado entrenada para eso. Ya ha sido concientizada. Por eso es que nuestro maestro nos dijo: felices sean cuando los persigan y los ultrajen por causa de mi nombre. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que nosotros no somos de mejor familia o sangre que ellos. Si ellos padecieron, pues nosotros estamos concientizados que en cualquier momento, si este sistema mundial le da la gana, arranca una persecución contra nosotros. Pero no nos debemos aterrorizar si arrancase en algún momento algún tipo de hostigamiento contra nosotros, porque para eso mismo hemos sido creados y llamados. Somos esa carnada irresistible para Satanás, ¿ya? Pero hay de que se meta con la niña a sus ojos. Entonces, cuando Satanás venga a asediarnos, que te quiera poner en estrecho, es para ser el destruido. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Dígame, hermano. Aquí en el pie, en la Reina Valera dice: y robarán a los que le robaron.
Fíjense, bueno, no es global, es un lenguaje propio. Es como el botín de guerra. ¿Será? Correcto, se refiere a eso. Está claro, ¿no? Se entiende, ¿no? ¿Estamos ubicados? Fíjate, es un lenguaje súper metafórico que si no lo lees entre líneas allí, le pones el filtro, te pierde entre todo ese lenguaje. Bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Dónde vamos? ¿Cierto? Todo un vaivén de te voy a traer, te voy a robar y no sabes de qué está hablando. ¿Qué dice entonces a continuación el verso 11? Y en aquel día yo le daré a Gog lugar allí, sepulcro en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, ¿de acuerdo? Dice, y será su resguardo allí entre el valle de los que pasan, y lo enterrarán allí a Gog y a toda su multitud, y le llamarán el valle de la multitud de Gog. ¿Está claro? Muy bien. Gog es cabeza de esa. Eso no se cae demasiado. La señal está complicada. Mira qué promesa tan impresionante que está diciendo acá. O sea que Satanás tiene sepultura y todo su séquito. ¿Ya? Por eso es que me he atrevido a decir tajantemente que, contrario a lo que muchos a veces se imaginan, Satanás tiene su fin, tiene sus días contados. Y aquí está diciendo que Dios va a entregar a Gog para que lo sepulten en la tierra de Israel. Le va a dar su sepulcro en medio de Israel. ¿Tú sabes lo que eso significa? Todos van a ser testigos que fue destruido. ¿Ya? Hay una hermosa canción, un poema del siglo XIV, compuso Israel Nayar, un poeta judío, y habla de eso, dice, y al hombre, le menciona, ¿no?, a ese individuo de malos pensamientos, lo ha lanzado al abandón, así lo dice, ¿ya? Lo ha lanzado a la destrucción, dice ahí. Lo ha lanzado a la destrucción. Aquí está diciendo que lo va a sepultar, le va a dar sepulcro. Es que eso es humillante para Satanás. Aquí está enterrado Satanás. ¿Ah? Él y toda su multitud. Sí, no, está hablando de Israel. No está especificando que va a ser en la tierra de Israel, digamos en el sentido geográfico literal. Pero ¿qué dice? Está mencionando unos valles, unos lugares geográficos que, repito, tampoco se tienen por qué tomar literales, porque está hablando un lenguaje muy simbólico. ¿Ya? Si tú te fijas en la ubicación geográfica de lo que está hablando aquí, ¿verdad? Dice que está al oriente del mar. ¿Cuál mar? Kirmadiam. ¿Sabe qué significa eso? Vamos a ponerlo acá. Al oriente del mar se está refiriendo al mar muerto. Al oriente del mar es hacia acá. ¿Ok? Este es el mar. Al oriente del mar es hacia allá. Básicamente lo que quiere decir fuera de Israel. ¿Ya? Luego dice, le llamarán el valle de la multitud de Gog, y lo enterrarán los de la casa de Israel. ¿Para qué? Mira que lo dice. Para que ellos celebren el día en que yo sea glorificado. No, el 12. Y la casa de Israel la estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Ah, la tierra, la Eretz. Ahí sí, no, dice Eretz. O sea, el país. ¿Por qué? Porque está por fuera. ¿Ya? Fíjate tú que es diferente. Sí. Luego, ¿qué dice a continuación? 7 meses. Y lo enterrarán todo el pueblo de la tierra, del Eretz, y será para ellos por nombre el día en el que yo me glorificare, dicho de Adonai Elohim. Será como testimonio para ellos, nombre o fama. Y los hombres, ¿verdad? Dice, bueno, ahí menciona como si fueran los hombres del continuo sacrificio, o sea, los sacerdotes. Los hombres del continuo sacrificio separarán a los que pasen por aquella tierra, a los que pasen sepultando y los que queden sobre el suelo de la tierra para limpiarla desde sus contornos. 7 meses estarán cavando. O sea, se está hablando siempre como fuera. Al oriente del mar es fuera de Israel, geográfico.
está usando una vez más la maqueta, no se está refiriendo literalmente a eso. Básicamente decir, oye, que lo enterraron al otro lado del mar, significa no está en nuestro territorio, no es de los nuestros. Dime. En este momento ya Dios llegó Sí, claro, en aquel momento del futuro. y ya Dios trajo la Jerusalén celestial. Si volvemos así, después de eso, después de esto viene la Jerusalén Pero, celestial. hermano, pero ahí el oriente de Israel, de la tierra, de ahí se está tomando la geografía del país como una... Es correcto, una referencia alegórica, simbólica, para decir que no habrá en el territorio de su pueblo nada que tenga que ver con Satanás. ¿Sí me van a entender? Sino que el sepulcro de Satanás va a estar fuera del Pero territorio. de pronto muchos se confunden porque como aquí usa la parte geográfica, muchos estarán pensando en que se está refiriendo es a eso que están ahí en ese sitio. Sí, esto, claro. Ese es el problema, ¿no? Dime. O sea que en este momento Dios todavía no ha traído la Jerusalén celestial. No, todavía no. Y entonces, si no ha llegado, ¿cómo es que pelea contra? ¿Cómo que? No. Una cosa es que Él venga y otra cosa es la Jerusalén celestial. ¿Ya? Diferente. Son eventos distintos. Son eventos distintos. Muy bien, entonces ya mira que justamente lo que hace es limpiar inclusive el Eretz. Mira que ahorita mencionamos la Adamá, ¿te acuerdas? Ahorita era solo Adamá, pero ahora está mencionando Eretz. ¿Ok? Fuera de todo este contorno. ¿A qué se llamaba Eretz? A todo el universo visible, a todo el mundo, ¿no? El universo visible. Cuando dice que está fuera del contorno del Eretz, quiere decir que no se halló lugar para él. O sea, quiere decir, ha sido extinguido. Porque no tiene lugar ni aquí, ni mucho menos acá. Si este es el territorio en el que nosotros somos, la Adamá, en el Eretz ni siquiera, o sea, ni siquiera entre las naciones tiene lugar Satanás. ¿Sí? ¿Está claro, no? Vale. Pasa que, claro, ¿qué es lo que hace difícil leerlo y entenderlo? Que tienes que tener la geografía de Israel en la cabeza, ¿ya? Para que a medida que tú vas leyendo te vas imaginando, esto es por esto es por lo otro. Si no se conoce la geografía de Israel o del Medio Oriente en general, suena difícil, ¿no? Imaginarte todas estas cosas que está diciendo. Por eso estoy hablando con mapa y con todo, para que nos ubiquemos más o menos lo que quiere decir. Dice a continuación, 15, y pasarán los que atraviesan por la tierra y mirarán hueso del hombre y edificarán para sí una señal hasta donde lo enterraron los que lo sepultaban en el valle de la multitud de Gog. Y también el nombre de la ciudad será Hamuná, y limpiarán la tierra. De hecho dice, lo de limpiar usa el verbo tajer, o sea, la dejarán apta, no solamente limpiarla, sino que van a dejar apta la tierra. ¿Apta para qué? ¿Cierto? Dice el 17, y tú, Ben Adán, así dijo Adonai Elohim, di al pájaro, a toda ave, a todo animal del campo, que se reúnan y vengan y que sean juntados de alrededor sobre mi altar o sobre mi sacrificio, que yo estoy sacrificando para ustedes, sacrificio grande sobre las montañas de Israel, y ustedes comerán carne y beberán sangre, carne de poderoso. Mira que lo leíamos ahorita en Apocalipsis, ¿sí ves? Oye, qué maravilla, cómo encaja. Carne de poderosos comerán y sangre de elevados de la tierra, o sea, en general del planeta, beberán. Machos carneros, cabras, becerros y todo tipo de lo que, al final dice una palabra clave. Sí, pero ¿cómo le llaman ahí? Engordados. Engordados de Bashán. Lo que pasa es que la palabra meri en hebreo denota una bestia, digamos, como si fuese un toro extinguido que tenía unos cuernos muy grandes, y de hecho se mencionan los toros de Bashán o las bestias de Bashán, y es otro nombre simbólico. ¿Dónde queda el Bashán? Al norte. Mira que aquí terminas entendiendo lo que es el norte, ¿ya? Si tú te fijas,
Entonces, haciendo una radiografía de los nombres que se han mencionado, habíamos dicho que Gog gobernaba en Tubal y en Meshech, y a eso se le llamaba Zafón, que es el norte, ¿cierto? Y ahora que te está diciendo que es el norte, termina diciéndote que es Bashán. ¿Y quién es Bashán? ¿Qué significa? La serpiente. ¿Ok? Lo que pasa es que si tú no te enteras lingüísticamente lo que significan las palabras que usa, ellos están jugando con esos términos. Es como que aquí tú usas metafóricamente, no, la pluma de García Márquez. Claro, tú entiendes porque sabes que es un escritor, sabes que ha hecho libros, etc. Pero si tú vienes afuera y no sabes quién es García Márquez, no entiendes nada. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde termina? Mira que referencia a Gog, que era un gran rey en su momento sobre estos dos territorios, para indicar el norte. Pero ya siendo más concreto, el norte estaba dominado por Bashán, las potestades de Bashán. Y se acuerdan que yo expliqué en una parashá hace como 2 años quiénes eran los de Bashán, que eran un pueblo de potestades demoníacas. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bien, bien. Entonces, toda la historia termina aquí. Termina en la cena de los poderosos. Sangre de encumbrados beberán, de machos cabríos, de cabras, de becerros, de bestias de Bashán, todos ellos. Bestias de Bashán, todos ellos. O sea, todas las... ¿Sí ves? Que pertenecían al diablo. Claro. Bashán tiene que ver con Nahash. Es que otra palabra, Bashán, viene, no es que tenga que ver con Bashán. Bashán viene o procede de otra palabra que es Peten en hebreo, que significa también áspero o serpiente venenosa. Peten y Bashán es lo mismo. Significa eso, serpiente venenosa. Pero sí tiene, pues, genéricamente con Nahash, tienen que ver algo, ¿no? Muy bien, sigue el 19. Y comerán grosura hasta saciarse y beberán sangre hasta embriagarse de mi sacrificio que yo sacrificaré para ustedes. Y ustedes se saciarán sobre mi mesa caballos y carrozas de poderosos y de todo hombre de guerra, dicho de Adonai Elohim. Sí, aquí dice que se ha tomado, esa palabra tiene como, se usa como potonimia. Y en guarítico indica que se refiere a una serpiente mitológica. Es correcto. Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Entonces el Bashán siempre es un símbolo de una potestad del norte, una potestad escondida, porque claro, tú no ves nunca que hayan venido como un combate frentero de Bashán contra los israelitas. Más bien se enfrentaron a ellos cuando los israelitas fueron allá. Pero resulta que es que el comando de Bashán gobernaba toda la tierra de Canaán. Porque ellos eran gigantes, por eso insisto, que era un pueblo de gigantes. Una cosa es que Goliat fuera gigante y otro por allí, pero es que este era todo el pueblo. ¿Tú te imaginas eso? Una lucha contra un pueblo de todos gigantes. Pero resulta que ese pueblo no tiene genealogía en la Biblia. ¿Ya? Y aparece donde Ahí en Números, cuando los hijos de Israel fueron a conquistar el norte, fueron allá justamente. Entonces tú te das cuenta que el profeta Ezequiel está basándose al mismo tiempo un hecho histórico, porque había pasado una pelea así espiritual, pero ahora hace su espejo hacia el futuro. Y lo está sacando de la maqueta de Israel y lo está poniendo en proporciones universales. ¿Te das cuenta? Qué maravilla de literatura esta. Impresionante. Entonces el milenio van a ver que sucede así. No, lo que está diciendo es el conflicto espiritual. No es que vengan a venir los gigantes, exacto, sino que ya es a nivel universal cómo Satanás, la serpiente, hoy está manipulando todo. Por ejemplo, estos movimientos feministas. Estos movimientos feministas extremos es básicamente un culto a la mujer como, digamos, feminista, digamos, matriarcal, como decía yo,
que viene como una expresión ancestral de lo que era en otros tiempos los cultos de Mari, el culto de Ashtarot, etc., donde la mujer era la que mandaba. Entonces mira que hoy estos movimientos feministas extremos, de género, que tal, que el otro, quieren imponerte. Pero trayendo esas potestades. Es correcto, son las mismas potestades, pero manifestándose según la época. ¿Sí me van a entender? ¿Bien? En número 21-23 también menciona a Basán. Ahí sale, claro. Y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, Eso, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. es correcto. Y Eso a es. Jesús terminó de ir pasando. ¿Cómo? A Jesús. No. Las potestades de Bashán. Eso salmo es diferente, ¿no? Pero otra alusión a eso. El Salmo 22 dice, está Jesús crucificado, ¿no? Y en el Salmo 22 dice, me rodearon las potestades de Bashán. Sí. Le traducen toros de Bashán, ¿no? Las potestades de Bashán. La serpiente. ¿Ya? Es que está ahí. Está Un ahí. lenguaje muy entretejido. Muy entretejido ese lenguaje. Si no sabes lo que significa el nombre, lo que simboliza, te pierdes. Claro, el Evangelio es el que nos da la aclaración, ya me entendiste, que esto no es la lucha no es humana, Ujú. la lucha es contra Claro. fuerzas espirituales. Así ¿verdad? es, Si así Pablo no diera una visión o de aclaración de lo que es el mundo espiritual, porque es en el Nuevo Testamento donde se empieza a revelar Sí, sí, ese sí. mundo espiritual Sí. escondido detrás de los pueblos. Correcto. ¿Ya me correcto. explico? Sí, los profetas lo que han hecho es servir de eslabón. Sí, sí, claro. Ya, porque fíjate tú, esta batalla que tuvo lugar en Números, el profeta Ezequiel la ve, Dios se la muestra, ¿no? En versión apocalíptica, y ya entiende que lo que pasó allá histórica y geográficamente tiene una provisión universal para el futuro, en la posteridad de los días. Y que hay que entenderse espiritualmente. Espiritualmente, ya no literalmente de Claro. cuerpo a cuerpo, ni del país contra país, ni estas cosas, sino que es la Adamá de Israel, ya en medio del Eretz, ya de toda la tierra. Nosotros somos un pueblo en medio de los pueblos, ya, y cuando esta potestad venga de donde está escondida a atacarnos, pues Dios la va a aplastar y nosotros vamos a tener la dicha de sepultarla. Amén. Bueno, hermanos, entonces con esto vamos a terminar esta haftará de hoy. Yo sé que es un poco complicada por todos los detalles que hay de geografía, de palabras y de todo, pero bueno, he tratado de hacer el resumen, la síntesis, para que nos llevemos el mensaje y ya después volver a estudiarla con calma. ¿Ok? Y como no es costumbre estudiar de esta manera, Sí, sí. hay que irse acostumbrando. Sí, porque no es fácil, la verdad. Yo sé que no es fácil, pero se tiene que dar, porque si no, nunca se da, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces vamos a proceder a pronunciar la bendición que el Señor ordenó para su pueblo.